No vuelvas a entrar. El mensaje de Valeria llegó a mi celular mientras yo temblaba de frío dentro de mi auto, a 5 de grito, mirando las luces navideñas de la casa donde crecí. Mi nombre es Lorena, tengo 28 años, y acabo de vivir la humillación más cruel de mi vida en manos de mi propia familia. Había llegado con regalos, comida y el corazón lleno de esperanza navideña, pero desde que mi hermana abrió la puerta, todo fue desprecio. «No hace falta lo que trajiste. Aquí tenemos cosas mejores», me dijo mirándome de arriba abajo. Recuerdo cuando tenía 12 años y me dieron una taza rota de broma mientras Valeria recibía un auto nuevo. Ahora estoy aquí, exiliada en el frío, mientras ellos se ríen adentro. Pero algo se está rompiendo en mi pecho. No es tristeza, es determinación, porque esta vez no voy a llorar en silencio. Esta vez voy a llamar a Daniel, y él va a venir. Y cuando toque esa puerta, mi familia va a descubrir que subestimaron gravemente a la hija que siempre despreciaron. Esta es mi historia de venganza. Antes de seguir, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Toqué la puerta de la casa donde crecí con las manos llenas de regalos y el corazón cargado de esperanza navideña. Era las 6:00 p.m. exactas, como habíamos acordado. Llevaba una bandeja de tamales que había preparado desde las 5 de la mañana, los dulces preferidos de mi padre y una botella de vino que me costó el sueldo de 3 días. Lorena, qué sorpresa. Valeria abrió la puerta con esa sonrisa que conocía demasiado bien. Falsa, calculada. Sus ojos me recorrieron de arriba a abajo, como si estuviera inspeccionando algo desagradable que hubiera aparecido en su puerta. «No hace falta lo que trajiste. Aquí tenemos cosas mejores». Sus palabras me golpearon como una bofetada, pero mantuve la sonrisa pegada a mi rostro. Detrás de ella, mis padres observaban desde la elegante sala. Ninguno se movió para recibirme. Ninguno dijo una palabra de bienvenida. Navidad del 2014. Yo tenía 20 años y trabajaba doble turno para pagarme la universidad. Valeria desenvolvió las llaves de un Honda Civic nuevo, rojo brillante, con un moño gigante encima. Yo desarrollé una taza rota. «Es una broma», se rieron todos mientras yo sostenía los pedazos de cerámica. Yo me reí también, como siempre. «Cuidado, no pises la alfombra nueva», me advirtió Valeria mientras yo entraba cargando todo como una mula. «Papá pagó $3,000 por esa alfombra persa. Es importada directamente de Irán». El ambiente se sintió helado desde el primer segundo. Las luces navideñas parpadeaban en colores dorados. La chimenea crepitaba con elegancia, pero no había calidez en esa casa. Solo hostilidad disfrazada de cortesía navideña. «Llegas tarde», murmuró mi madre sin levantarse del sofá de terciopelo verde donde estaba acomodando los cojines bordados a mano. «Son las 6 en punto», respondí suavemente, revisando mi reloj. «Bueno, ya sabes cómo eres con los tiempos, siempre un poco desordenada». Respiré hondo, profundo. No iba a morder el anzuelo. No esta vez. «¿Tu esposo no vino?» «Bueno, normal». La voz de Valeria tenía ese tono venenoso que me hacía sentir como si fuera una adolescente fracasada otra vez. Daniel estaba trabajando, como siempre. Él se mataba trabajando en su consultora para que pudiéramos tener una vida decente. Pero a mi familia eso les parecía gracioso. Como si un hombre que trabajaba en serio fuera algo patético. Entré a la sala y busqué un lugar donde sentarme. Todos los asientos estaban ocupados o reservados, con cojines decorativos perfectamente acomodados. Como si hubiera sido planeado. El sofá principal tenía las carteras de mi madre y mi hermana. Las sillas tenían abrigos. La otomana tenía revistas importantes, esparcidas artísticamente. «Puedes sentarte en la terraza», sugirió Valeria con una sonrisa dulce que no llegaba a sus ojos. «Si no te molesta el frío». Afuera estaban 5 terapeutas. El termómetro digital de la entrada lo había confirmado. Mis padres se rieron como si hubiera dicho algo ingenioso. Mi padre hasta soltó una carcajada genuina, como si la idea de que yo me congelara en diciembre fuera la broma más divertida del año. Me quedé allí de pie,
sosteniendo los regalos como una idiota, mientras mi propia familia me trataba como una visita indeseada. El nudo en mi garganta comenzó a formarse, familiar y doloroso, pero lo tragué con la experiencia de años. ¿Cuántas veces había estado en esta misma posición? ¿Cuántas veces había sonreído mientras me partían el corazón pedacito por pedacito? ¿Cuántas veces había fingido que sus bromas eran graciosas? La sala estaba decorada como una postal navideña. Guirnaldas de pino real, velas aromáticas que costaban más que mi renta mensual, regalos envueltos en papel dorado debajo de un árbol de 2 metros que probablemente había costado $500. Todo perfecto, todo hermoso, excepto el ambiente, excepto la manera en que me miraban. Bueno, dije finalmente, ajustando mi agarre en los tamales que se estaban enfriando. Supongo que la terraza está bien. Valeria aplaudió como si hubiera tomado la decisión más sensata del mundo. Perfecto. Así no molestas mientras terminamos de organizar las cosas importantes. Las cosas importantes. Como si yo no fuera importante. Como si nunca hubiera sido importante. Y por primera vez en mis 28 años, mientras caminaba hacia esa terraza helada, me di cuenta de algo que me cambiaría para siempre. Ya no quería seguir sonriendo. Me senté en una silla de plástico barata en la terraza, viendo a través del vidrio cómo mi familia disfrutaba de la calidez de la sala. El contraste era tan doloroso que dolía físicamente. Ellos envueltos en suéteres de cachemira y terciopelo. Yo temblando con mi suéter de $15 que había comprado en una tienda de segunda mano el mes pasado. Las luces navideñas se reflejaban en el vidrio, creando un espejismo de calidez que no podía alcanzar. Valeria extendió su mano izquierda para que todos admiraran su nuevo anillo, moviéndola de manera que las luces captaran cada faceta del diamante. Daniel me dio este Cartier por nuestro aniversario, presumió, su voz lo suficientemente alta para que yo la escuchara perfectamente a través del vidrio. 3 quilates. Costó $45,000. Dice que merezco lo mejor. Los comentarios de admiración llenaron la sala como un coro ensayado. ¡Qué hermoso! ¡Qué suerte tienes! Tu esposo sí sabe valorarte. Algún día, hija, tendrás cosas así, me dijo mi madre dirigiéndose hacia el vidrio, su voz llena de esa condescendencia que conocía tan bien. Si te esfuerzas, si realmente te esfuerzas por hacer algo valioso con tu vida. Me tragué el comentario como había tragado cientos antes, como había aprendido a hacer desde niña. Yo había estado pagando mis propias cuentas desde los 18 años. Había terminado la universidad trabajando de noche en un café, estudiando entre pedidos de café con leche. Tenía mi propio negocio de repostería que me daba para vivir dignamente, para pagar mi renta, mi comida, mi ropa. Pero para ellos, eso no era suficiente. Nunca era suficiente. ¿Te acuerdas de tu prima Andrea?, continuó mi madre, acomodándose mejor en su sofá para tener una mejor vista de mi humillación. Acaba de comprarse una casa en Polanco. 3 recámaras, 2 baños, terraza con jacuzzi. Y Sofía ya tiene su segundo BMW, el blanco perlado. En secundaria, Valeria me acusó de robar $200 de su cartera, dinero que ella había ahorrado de su mesada semanal de $50. Mis padres me castigaron sin investigar. Me quitaron mi teléfono, mi computadora, mi libertad de salir con amigos. Encontraron el dinero una semana después entre los libros de Valeria. Había estado ahí todo el tiempo. Nunca me pidieron disculpas. Nunca reconocieron su error. Bueno, ya está resuelto. Fue todo lo que dijeron. La conversación siguió fluyendo sobre logros de primas, éxitos de conocidos, fracasos de otras personas que no sabían aprovechar las oportunidades que la vida les daba. Yo seguía allí, congelándome, escuchando cada palabra envenenada que atravesaba el vidrio como dagas. Lorena siempre ha sido lenta para la vida, comentó mi padre con esa risa que me dolía directamente en el pecho. Desde pequeña, nunca tuvo esa chispa que tiene Valeria. El nudo en mi garganta creció hasta casi ahogarme. Decidí entrar para ayudar con la cena. Tal vez si me hacía útil, si demostraba que podía contribuir, el ambiente mejoraría. Tal vez recordarían que era parte de la familia. ¿Necesitan ayuda con algo?, pregunté desde la puerta de la cocina, donde los aromas de pavo asado y puré de papas llenaban el aire. Valeria me miró como si hubiera sugerido quemar la casa. «Tú no vas a ayudar, ¿verdad?». Se rieron. Todos se rieron.
Mi madre cubrió su boca con la mano como si fuera una travesura adorable. Mi padre soltó una carcajada genuina. Como si fuera la cosa más graciosa del mundo que yo quisiera participar en la preparación de la cena navideña de mi propia familia. Ojalá fueras más como tu hermana, suspiró mi padre, moviendo la cabeza con esa expresión de decepción que conocía tan bien. Esa expresión que me había acompañado toda mi vida. Esas 5 palabras me atravesaron como un cuchillo caliente. Ojalá fueras más como tu hermana, más exitosa, más bonita, más elegante, más valiosa, más digna de amor, más digna de existir. Me quedé allí, en silencio, absorbiendo cada golpe como una esponja empapada. El ambiente se volvió espeso, desagradable. Las risas se sentían forzadas ahora. Los comentarios se volvían más crueles, más directos. Necesitaba aire. Necesitaba salir. Necesitaba escapar. Voy a respirar un poco, murmuré, mi voz casi inaudible. Nadie protestó. Nadie me siguió. Nadie preguntó si estaba bien. Salí al jardín trasero donde el frío me golpeó como una pared sólida de hielo. El viento cortaba la piel expuesta de mis manos y mi cara, pero el dolor físico era extrañamente preferible al dolor emocional que sentía adentro. Miré hacia las ventanas iluminadas de la casa. Mi familia, mi sangre, las personas que supuestamente me amaban incondicionalmente. Y por primera vez en mi vida, me pregunté algo que cambiaría todo. ¿Por qué había estado soportando esto durante tantos años? ¿Por qué seguía viniendo aquí? ¿Por qué seguía esperando que me amaran? Después de 20 minutos en el jardín helado, decidí volver a intentarlo. Tal vez había sido un malentendido. Tal vez si entraba con una sonrisa, las cosas mejorarían. Siempre había funcionado antes, ¿verdad? Entré por la puerta trasera y los encontré revisando fotos en el teléfono de mi madre. Se veían felices, relajados. Por un momento, sentí una punzada de esperanza. «Mira qué linda quedó esta foto», dijo mi madre mostrándole algo a Valeria. Sin pensar, saqué mi celular y tomé una foto rápida de todos reunidos. Se veían hermosos bajo las luces navideñas, como una familia de revista. Pensé que sería lindo compartirla con nuestros primos, mostrar que estábamos todos juntos en Navidad. Envié la foto al grupo familiar con un mensaje simple. «Feliz Navidad desde casa». El teléfono de Valeria sonó inmediatamente. Luego el de mi madre. Después el de mi padre. Valeria revisó su teléfono y su rostro se transformó completamente. De la sorpresa pasó a la furia en cuestión de segundos. «¿Qué carajo hiciste?» Su voz cortó el aire como un látigo. «Enviaste esta foto al grupo de primos». «¿Estás loca? Yo solo pensé que... ¿Pensaste que tenías derecho a presumir algo que no es tuyo?» Mi madre se acercó con el ceño fruncido, revisando su teléfono. «Lorena, ¿por qué enviaste esa foto sin preguntar? ¿Solo querer presumir que eres parte de esta familia? ¿Hacer como si pertenecieras aquí?» La voz de Valeria subía de tono. Mis padres no la detenían, la dejaban continuar. «Siempre haces esto. Siempre haces drama», intervino mi madre con esa voz cansada que usaba cuando yo era niña y me quejaba de algo. «¿Por qué no aprendes a quedarte quieta?» No estaba haciendo drama, solo... «Dame el teléfono», ordenó Valeria extendiendo la mano. «¿Qué?» «Que me des el teléfono. Ahora». Me quedé mirándola con incredulidad. ¿En serio me estaba pidiendo mi teléfono como si fuera una niña castigada? «Valeria, no es necesario». Antes de que pudiera terminar la frase, me arrebató el celular de las manos. «¿Qué estás haciendo?» «Borrando esa foto del grupo para que no hagas el ridículo, para que no nos hagas el ridículo a todos». Sus dedos se movían rápidamente por mi pantalla. Vi cómo accedía a WhatsApp, cómo buscaba el grupo de primos, cómo borraba mi mensaje. En mi cumpleaños número 23, después de que Daniel y yo anunciáramos nuestro compromiso, Valeria se acercó a mí en la cocina. «Tú nunca vas a conseguir a alguien decente, hermana. No sé cómo lo engañaste, pero cuando se dé cuenta de quién eres realmente, se va a ir corriendo». Me reí como si fuera una broma, pero vi en sus ojos que hablaba en serio. «Listo», dijo Valeria devolviéndome el teléfono como si me estuviera haciendo un favor. «Ya no vas a pasar vergüenza». La miré con una mezcla de shock y algo que no podía identificar. ¿En serio acababa de borrar mi mensaje?
¿En serio acababa de tomar mi teléfono como si tuviera derecho a hacerlo? No puedo creer que hayas hecho eso. Ya, hija, no te lo tomes personal, intervino mi padre desde su sillón, sin siquiera levantar la vista de su copa de whisky. Es solo una foto. Pero no era solo una foto. Era el hecho de que pensaran que tenían derecho a controlar lo que yo hacía. Era el hecho de que me trataran como si fuera una niña problemática. Era el hecho de que ni siquiera me consideraran parte de la familia que acababa de fotografiar. Es que no entiendes, continuó Valeria, acomodándose en su lugar favorito del sofá. Los primos van a preguntar cosas. Van a preguntar por tu esposo, por tu trabajo, por tu vida. Y va a ser incómodo para todos. ¿Incómodo? Sí, incómodo. Porque no tienes nada interesante que decir. El ambiente se volvió tenso, pesado, como si el aire mismo se hubiera espesado. Si vas a llorar, vete a tu coche, ordenó Valeria con esa voz fría que usaba cuando quería lastimarme. No vamos a aguantar un berrinche navideño. Sentí algo quebrándose dentro de mí. No era tristeza, no era dolor, era algo más profundo, algo final. ¡Qué vergüenza!, murmuró mi madre, moviendo la cabeza mientras se acomodaba mejor en el sofá. Vergüenza. Yo era la vergüenza. Yo era el problema. Yo era la que no encajaba. Caminé hacia la puerta con pasos lentos, deliberados. Esperé a que alguien me detuviera. Esperé a que alguien dijera que habían exagerado, que me amaban, que querían que me quedara. Nadie lo hizo. Llegué a la puerta y la abrí. El aire frío me golpeó la cara como una bofetada. Me giré una última vez. No merezco esto, dije en voz alta, más para mí que para ellos. No merezco esto nunca más. Valeria soltó una risa. Ay, por favor. Ahí va con su drama otra vez. Salí y cerré la puerta detrás de mí. Por primera vez en mi vida, no me quedé esperando a que me llamaran de vuelta. El camino hacia mi coche se sintió eterno. Cada paso resonaba en el concreto helado. Cada respiración creaba pequeñas nubes de vapor que desaparecían inmediatamente en el aire cortante de diciembre. El viento era brutal. No era solo frío. Era el tipo de frío que corta la piel expuesta y se mete en los huesos. Mis manos ya estaban entumecidas y apenas había caminado 50 metros. Me detuve a medio camino y miré hacia atrás. La casa se veía perfecta desde afuera. Las luces navideñas parpadeaban en secuencias hermosas. Las ventanas brillaban con esa calidez dorada que promete amor y refugio. Podía ver las sombras de mi familia moviéndose adentro, probablemente ya riéndose de algo, probablemente ya habiendo olvidado que yo existía. Esperé. Esperé a que alguien abriera la puerta, a que alguien gritara mi nombre, a que alguien dijera, «Lorena, regresa». Fue solo un malentendido. 30 segundos. 1 minuto. 2 minutos. Nadie salió. Me sentí pequeña, más pequeña de lo que me había sentido jamás, como una niña perdida en un centro comercial, esperando a que sus padres se dieran cuenta de que no estaba ahí. Pero no era una niña. Era una mujer adulta de 28 años, parada en la calle como una idiota, esperando migajas de afecto de personas que claramente no me querían ahí. Llegué a mi coche y me senté adentro. Inmediatamente encendí la calefacción al máximo. El contraste fue brutal. Mis manos congeladas contra el volante, el aire caliente comenzando a circular, pero mi corazón aún sintiéndose helado. Desde mi posición, tenía una vista perfecta de la casa. Podía ver la sala iluminada. Podía ver a mi familia. Podía verlos reír. ¿Por qué había estado soportando esto durante tantos años? ¿Qué esperaba que pasara? ¿Que un día despertaran y se dieran cuenta de que me amaban? ¿Que un día me trataran como trataban a Valeria? Una lágrima rodó por mi mejilla antes de que pudiera detenerla. La limpié rápidamente, molesta conmigo misma por llorar. No quería llorar. Ya había llorado suficiente por esta familia. Sentí una punzada extraña en el pecho. No era dolor físico, era algo diferente. Como si algo adentro se estuviera rompiendo, pero de una manera necesaria. Como cuando tienes que romper un hueso mal soldado para que sane correctamente. Mi teléfono vibró. Un mensaje de WhatsApp. De Valeria. No vuelvas a entrar. 5 palabras. 5 palabras que resumían 28 años de relación familiar. Suspiré, pero no fue un suspiro de tristeza. Fue un suspiro de... ¿alivio?
Era extraño. Por primera vez en mi vida, mi hermana había sido completamente honesta conmigo. No había fingido cariño. No había disfrazado su crueldad con bromas. No había pretendido que me quería. Había sido directa. No vuelvas a entrar. Y de alguna manera retorcida, eso se sintió liberador. Era la gota que derramó el vaso. No la última humillación. La primera verdad. Marqué el número de Daniel con manos temblorosas. No por el frío, sino por algo que no podía identificar. ¿Nervios? ¿Anticipación? ¿Miedo? El teléfono sonó una vez, 2 veces. Cumpleaños número 25. Daniel acababa de pedirme matrimonio frente a toda mi familia. Yo estaba flotando en una nube de felicidad cuando Valeria se acercó mientras él hablaba con mis padres. «Espero que sepas fingir bien», me susurró al oído. «Porque cuando se dé cuenta de que no tienes nada que ofrecer, se va a ir. Los hombres como él no se quedan con mujeres como tú». Sonrió como si me hubiera dado un consejo amoroso. «Solo estoy cuidando que no te ilusiones demasiado, hermana». Tercera llamada. Daniel contestó. «¿Amor? ¿Qué pasó?» Su voz sonaba preocupada inmediatamente. Podía escuchar ruido de fondo. Estaba en la oficina, trabajando en el proyecto que habían estado desarrollando durante meses. Estoy afuera de la casa de mis padres». «¿Afuera? ¿Por qué estás afuera?» Miré hacia la casa una vez más. Las luces seguían parpadeando alegremente. Las sombras seguían moviéndose adentro. La vida seguía sin mí. «Daniel», dije, y mi voz sonó diferente, más firme, más segura. «Creo que necesito que vengas por mí. ¿Estás bien?» «No», respondí honestamente por primera vez en años. «No estoy bien, pero creo que voy a estarlo. Voy para allá, no te muevas». Colgué y me quedé sentada en mi coche, mirando la casa donde había crecido, la casa donde había aprendido a ser pequeña, la casa donde había aprendido a disculparme por existir, la casa de la que nunca volvería a salir corriendo, porque esta vez me iba a ir caminando, con la cabeza en alto, para nunca volver. «Daniel», repetí su nombre como si fuera una oración, tratando de mantener mi voz estable. «Necesito que vengas por mí». Pero mi voz se quebró en la última palabra como un cristal bajo presión. «Lorena, ¿qué pasó? ¿Dónde estás exactamente?» Podía escuchar el ruido de su silla moviéndose, papeles siendo apartados, el sonido de llaves. Ya se estaba preparando para salir sin saber siquiera qué había pasado. Estoy en mi coche, afuera de la casa de mis padres». «¿Afuera? ¿Por qué no estás adentro? Pensé que ibas a pasar la noche ahí». Dudé. Parte de mí quería minimizar todo, decir que había sido un malentendido, que tal vez había exagerado. Era más fácil mentir que admitir la verdad, que mi propia familia me odiaba. «Lorena», su voz se suavizó, «cuéntame qué pasó». Y entonces todo salió como una represa rota. Le conté sobre la puerta, sobre la alfombra, sobre la terraza helada. Le conté sobre el anillo de $45,000 de Valeria, mientras yo temblaba afuera. Le conté sobre la foto, sobre cómo me quitó el teléfono, sobre el mensaje, «No vuelvas a entrar». Daniel guardó silencio durante varios segundos después de que terminé. Podía escuchar su respiración controlada, el tipo de silencio que precede a una tormenta. «Voy para allá», dijo finalmente, su voz tensa pero controlada. «No te muevas. No vuelvas a entrar a esa casa. ¿Me escuchas? Daniel, tal vez estoy exagerando». «No». Su voz fue firme, final. «No estás exagerando. Llevo 3 años viendo cómo te tratan y he guardado silencio porque pensé que era cosa de hermanos. Pero esto se acabó hoy». Sentí una mezcla extraña de alivio y culpa. Alivio porque alguien finalmente me creía. Finalmente veía lo que yo había estado soportando. Culpa porque parte de mí aún pensaba que tal vez era mi culpa, que tal vez si hubiera sido diferente, mejor, más exitosa, ellos me habrían tratado mejor. «¿Estás seguro de que no estoy?» «Lorena». Su voz se suavizó. «Amor, te conozco. Eres la persona más paciente y comprensiva que he conocido. Si estás llamándome llorando desde tu coche, es porque pasó algo grave». Colgamos y me quedé allí, sentada en la oscuridad. Tal vez sí exageraba. Tal vez era mi culpa. Tal vez si hubiera sido más como Valeria. Pero entonces recordé.
Recordé todas las Navidades donde había llegado con regalos y me habían hecho sentir como una intrusa. Recordé todos los cumpleaños donde había organizado fiestas para ellos y había sido ignorada en los míos. Recordé todas las veces que había necesitado apoyo y me habían dicho que no fuera dramática. Recordé las comparaciones constantes, las burlas disfrazadas de bromas, las humillaciones públicas que se suponía que debía aguantar porque así es la familia. Me miré en el retrovisor. Mis ojos estaban rojos, sí, pero no solo de llorar. Estaban rojos de años de contener lágrimas, de años de tragarse palabras, de años de hacerme pequeña para que ellos se sintieran grandes. Desde la casa llegaban risas, risas altas, genuinas, felices. El sonido atravesaba las ventanas cerradas y llenaba la calle helada. Estaban celebrando. Probablemente celebrando que finalmente se habían deshecho de mí. El frío empeoraba. Incluso con la calefacción al máximo, podía sentir cómo el aire glacial se filtraba por las pequeñas rendijas del coche. Mantuve mis manos pegadas a las rejillas de ventilación, pero el frío que sentía no era solo físico. Era el frío de la soledad, el frío del rechazo. El frío de darse cuenta de que las personas que se supone que te deben amar incondicionalmente, en realidad no te soportan. Pero mientras permanecía ahí sentada, escuchando sus risas y sintiendo el frío cortarme la piel, algo cambió dentro de mí. Por primera vez en mi vida, no quise volver adentro. No quise disculparme. No quise fingir que todo estaba bien. Nunca más. Susurré a mi reflejo en el retrovisor. Nunca más voy a permitir esto. La promesa se sintió diferente a todas las que me había hecho antes. Se sintió real, final, como si algo dentro de mí hubiera despertado después de años de estar dormido. Las risas continuaron desde la casa, pero ya no me dolían. Ahora sonaban lejanas, irrelevantes, como el ruido de extraños. 15 minutos después, vi las luces de un carro negro doblando la esquina. Daniel había roto todos los límites de velocidad para llegar hasta aquí. Las luces LED iluminaron mi coche como un faro en medio de la oscuridad, y sentí algo que no había sentido en horas. Esperanza. Se detuvo justo detrás de mí, y salió del coche casi antes de que se detuviera completamente. Caminó hacia mí con pasos largos y determinados, su abrigo largo ondeando en el viento helado. Abrió la puerta de mi coche con una urgencia que me tomó por sorpresa. Dios mío, estás helada. Inmediatamente se quitó su abrigo de lana y me envolvió con él. Era pesado, cálido, y olía a su colonia y a la oficina. Me envolvió en él como si fuera algo frágil que necesitaba protección. ¿Te hicieron pasar esto? Su voz tenía una calidad que nunca había escuchado antes. No era solo enojo, era furia controlada. El tipo de furia que viene cuando alguien que amas ha sido lastimado. Asentí en silencio porque no confiaba en mi voz. Me miró con una mezcla de furia y ternura que me rompió el corazón y lo sanó al mismo tiempo. Sus ojos recorrieron mi rostro, probablemente notando los restos de lágrimas, la palidez del frío, la expresión de derrota que debía estar cargando. No te preocupes, dijo tomando mi rostro entre sus manos calientes. Vamos a resolver esto. Su voz era firme, segura. No era una promesa vacía, era una declaración de guerra. Me tomó de la mano y me ayudó a salir del coche. Sus dedos se entrelazaron con los míos, y por primera vez en toda la noche, no me sentí sola. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó mientras caminábamos hacia la casa. Sí, respondí, y me sorprendió lo firme que sonó mi voz. Juntos caminamos por el sendero que había recorrido sola tantas veces, pero ahora era diferente. No iba sola, no iba a disculparme, no iba a pedirles que me amaran. Iba a decirles que se había acabado. Temblé mientras caminábamos, pero no era de miedo. Era algo diferente. Era la adrenalina de quien está a punto de hacer algo que debió haber hecho hace años. Era la energía de alguien que finalmente va a defenderse. Era determinación pura. Las luces navideñas que antes me habían parecido hermosas, ahora me parecían burlescas. Parpadeaban en secuencias perfectas, iluminando la fachada perfecta de la casa perfecta donde vivía la familia perfecta. Pero yo sabía la verdad, sabía lo que había detrás de esas luces bonitas.
Daniel se detuvo frente a la puerta y me miró una última vez. ¿Estás lista? Respiré hondo. El aire frío llenó mis pulmones y salió como vapor. Por primera vez en toda la noche, me sentí completamente despierta. Estoy lista. Daniel tocó la puerta. No fue un toque tímido o educado. Fue firme, decidido, el tipo de toque que dice, esto es importante. Escuchamos pasos acercándose desde adentro. Voces preguntando quién podría ser a estas horas. El sonido del televisor bajando de volumen. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que Daniel podía escucharlo. Pero no era pánico, era anticipación. Finalmente, después de 28 años de ser la hija que siempre cedía, la hermana que siempre perdonaba, la familiar que siempre regresaba sin importar cómo la trataran, iba a hacer algo diferente. Iba a elegirme a mí misma. Los pasos se detuvieron al otro lado de la puerta. Podía imaginar a Valeria mirando por la mirilla, reconociendo a Daniel, frunciendo el ceño con confusión, porque ella sabía que si Daniel estaba aquí, algo había cambiado. Ella sabía que esta vez yo no había venido sola. Esta vez había venido con refuerzos. La puerta se abrió lentamente y vi el rostro de Valeria transformarse de curiosidad a shock absoluto, porque en sus ojos pude ver que finalmente entendía algo que había tardado años en comprender. El juego había cambiado, y esta vez yo tenía las cartas ganadoras. Valeria abrió la puerta con esa sonrisa automática que usaba para visitas inesperadas. Por un segundo, su rostro mantuvo esa expresión de anfitriona perfecta, como si estuviera recibiendo a un vecino que venía a pedir azúcar prestado en una noche helada de diciembre. Pero cuando sus ojos se enfocaron y reconoció a Daniel parado en el umbral de su casa, toda esa fachada cuidadosamente construida se desplomó como un castillo de naipes. Su sonrisa se congeló en una mueca extraña. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Su postura se tensó como la de un animal acorralado. ¿Qué haces aquí?, preguntó con una voz que intentaba sonar casual, pero que temblaba ligeramente en los bordes, como si supiera instintivamente que algo fundamental había cambiado. Daniel no sonrió. No hizo el intercambio de cortesías navideñas que usualmente caracterizaba sus interacciones familiares. No preguntó por la cena o comentó sobre las decoraciones. Su voz salió controlada, medida, pero con un filo que cortaba el aire helado como un cuchillo. Vine a recoger a mi esposa. 5 palabras que cayeron como piedras en agua tranquila, creando ondas que se expandieron en círculos cada vez más grandes de incomodidad. ¿Recoger? Pero si Lorena está... Valeria se giró instintivamente hacia la sala, como si fuera a encontrarme ahí sentada donde me había dejado, participando de la cena familiar como si nada hubiera pasado. Su confusión era genuina por un momento, antes de que la memoria la golpeara y recordara exactamente dónde me había mandado. «Está afuera», terminó Daniel por ella, su voz ganando un matiz peligroso. «En su coche, a 5 metros, sola». Los padres aparecieron detrás de Valeria como actores saliendo al escenario en el momento equivocado de la obra. Mi madre se secaba las manos en un trapo de cocina bordado a mano, que probablemente había costado más que mi renta mensual. Mi padre sostenía su copa de whisky escocés de $200 la botella. Los dos se veían nerviosos, como si hubieran sido sorprendidos haciendo algo que sabían profundamente que estaba mal. «Daniel, hijo», comenzó mi padre con esa voz conciliadora que usaba cuando algo se salía de su control cuidadosamente orquestado. «¿Qué haces aquí tan tarde? ¿Pasó algo en el trabajo?» Daniel no apartó los ojos de Valeria mientras respondía. «Estoy aquí porque mi esposa me llamó llorando desde su coche», respondió sin quitarle los ojos de encima a mi hermana. «Me llamó porque ustedes la echaron de su propia reunión familiar en una noche donde la temperatura está bajo 0. «No la echamos», protestó mi madre inmediatamente, su voz subiendo una octava como siempre hacía cuando se sentía acusada. «Ella se fue sola. Nadie le dijo que se fuera. Ella decidió irse». Daniel ladeó la cabeza ligeramente, como si hubiera escuchado algo fascinante pero completamente increíble. «¿Ustedes dejaron que se fuera al frío a 5 metros?» No era realmente una pregunta. Era una acusación disfrazada de pregunta, y todos en esa puerta lo sabían. Mis padres comenzaron a balbucear al mismo tiempo, sus voces superponiéndose en una sinfonía patética de excusas.
Bueno, ella quiso salir a respirar aire. No fue exactamente así como suena. Hubo un pequeño malentendido sobre una foto. Ella se puso dramática, como siempre hace. No entendemos por qué está haciendo esto. Valeria intentó tomar control de la situación que se desmoronaba frente a sus ojos. Se enderezó, recuperó algo de su compostura habitual y puso esa sonrisa manipuladora que había perfeccionado a lo largo de años de conseguir lo que quería de quien fuera. Daniel, creo que Lorena exageró un poquito lo que pasó esta noche, dijo con esa voz dulce como miel que reservaba para situaciones delicadas donde necesitaba convencer a alguien de su versión de la realidad. Ya sabes cómo es ella. A veces se pone un poco sensible, dramática. Toma las cosas muy personal cuando no debería. Daniel la miró en silencio durante varios segundos que se sintieron como una eternidad. No levantó la voz. No gesticuló. No hizo ningún movimiento brusco. Pero cada palabra que salió de su boca tenía el peso de una sentencia judicial. ¿Así tratan a la familia? Su mirada recorrió lentamente la sala detrás de ellos, tomando nota de cada detalle lujoso. El árbol de Navidad de 2 metros con sus luces LED perfectamente distribuidas que habían costado más que mi sueldo mensual. Los sofás de terciopelo importado de Italia. Las copas de cristal de baccarat sobre mesitas de caoba auténtica. La chimenea encendida creando esa atmósfera dorada y cálida que salía de las revistas de decoración. Luego su mirada regresó a ellos, y el contraste era devastador. Sala caliente. Cena de 5 tiempos preparada por el chef privado. Regalos caros bajo el árbol importado. Enumeró Daniel con una voz peligrosamente tranquila. Y mi esposa congelándose afuera en su coche de segunda mano porque no había lugar para ella en su propia familia. Mis padres evitaron su mirada como niños regañados. Mi madre se concentró intensamente en el trapo que tenía en las manos, como si fuera el objeto más fascinante del mundo. Mi padre tomó un sorbo largo de whisky como si fuera medicina para una herida mortal. Yo me mantuve en silencio detrás de Daniel, observando este enfrentamiento que había tardado años en llegar. Pero por primera vez en mi vida, mi silencio no era de sumisión, era de observación, era de aprendizaje, era de alguien que finalmente estaba viendo la verdad sin los filtros de la lealtad familiar forzada. Daniel. Comenzó mi padre intentando recuperar algo de la autoridad paternal que había ejercido sobre mí durante décadas. No sabemos exactamente qué te contó Lorena, pero estoy seguro de que hubo malentendidos en la comunicación. Me contó la verdad, lo interrumpió Daniel sin alzar la voz, pero con una firmeza que cortó las excusas como una espada. Me contó que la humillaron desde el momento en que tocó esta puerta. Me contó que le quitaron su teléfono personal como si fuera una niña castigada. Me contó que le dijeron que no podía entrar a la casa donde creció. La tensión en el aire era tan espesa que se podía cortar con cuchillo. Podía sentir el pánico creciendo en mis padres, la furia impotente creciendo en Valeria, y algo que nunca había sentido antes, la sensación de estar siendo defendida. Y lo más importante, continuó Daniel, su voz manteniéndose en ese tono controlado que de alguna manera era más aterrador que si hubiera gritado, me contó que esto no es nuevo, que esto ha estado pasando durante años, que ustedes han convertido el abuso emocional en una tradición familiar. Valeria se puso rígida como una estatua. Y eso, declaró Daniel con una finalidad que resonó como el martillo de un juez, se acabó hoy. No fue una amenaza, no fue una súplica, no fue una negociación. Fue una declaración de hechos tan clara como el frío que cortaba el aire nocturno. La tensión se volvió absoluta, tan densa que parecía tener peso físico. Podía sentir el aire cargándose como antes de una tormenta eléctrica que promete destruir todo a su paso. Mis padres se miraron entre ellos con esa comunicación silenciosa que desarrollan las parejas después de décadas juntas, buscando desesperadamente una salida que no existía. Valeria alternaba entre vernos a Daniel y a mí, como si estuviera calculando sus opciones en una partida de ajedrez donde acababa de darse cuenta de que estaba en jaque mate. Pero por primera vez en mi vida, ella no tenía opciones. Por primera vez, ella no controlaba la narrativa. Por primera vez, alguien había venido a defenderme con la misma ferocidad con la que ella me había atacado durante años. Esto es completamente ridículo, murmuró finalmente Valeria, pero su voz había perdido toda la arrogancia anterior.
Sonaba como una niña haciendo una rabieta porque no se salía con la suya. Estás haciendo una montaña de un grano de arena. Daniel sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Fue la sonrisa de alguien que está a punto de demostrar un punto de manera definitiva e irrefutable. ¿Un grano de arena? Su voz seguía siendo tranquila, controlada, pero había algo en ella que hizo que Valeria diera un paso atrás involuntariamente, como si su instinto le dijera que estaba en peligro real. Déjame explicarte exactamente lo que es ridículo. Lo ridículo, continuó Daniel, con esa calma mortal que era más aterradora que cualquier grito, es que yo he estado siendo testigo silencioso de esto durante 3 años completos. Valeria se puso roja, pero no del frío cortante de diciembre. Era roja de furia pura, de la furia de alguien que se da cuenta de que ha sido descubierta, observada, documentada en sus peores momentos. He visto exactamente cómo tratan a mi esposa en cada una de sus reuniones familiares, continuó Daniel, su voz ganando fuerza como una tormenta que se aproxima. He visto las burlas disfrazadas de bromas cariñosas. He visto las comparaciones constantes y crueles. He visto cómo la hacen sentir menos que ustedes en cada oportunidad que tienen, como si fuera un deporte familiar. Mi madre abrió la boca para protestar, probablemente para lanzar una de sus defensas ensayadas sobre «así es nuestra familia» y «son bromas de cariño». Pero Daniel levantó una mano que cortó sus palabras antes de que pudieran salir. ¿Y saben cuál es la parte más impresionante de todo este circo de crueldad? Que Lorena siempre los defendía después. Esas palabras me golpearon como un puño directo al estómago, porque eran brutalmente ciertas. ¿Cuántas veces Daniel me había preguntado en el auto de regreso a casa por qué toleraba sus comentarios venenosos? ¿Cuántas veces le había dicho, no, está bien, así es mi familia, así nos llevamos? ¿Cuántas veces había justificado lo completamente injustificable, porque era más fácil que admitir que mi propia familia me odiaba? Cada vez que regresaba a casa después de estar con ustedes, llegaba callada, triste, como si algo dentro de ella se hubiera roto un poco más. Continuó Daniel, su voz ahora cargada de años de observación dolorosa. Pero cuando yo le preguntaba qué había pasado exactamente, ella siempre, siempre decía, no, está bien, así somos nosotros, así nos demostramos cariño. Valeria estaba temblando de rabia contenida. Sus puños se cerraron a sus costados como si quisiera golpear algo, pero no sabía exactamente qué. Pero hoy ya no está bien, declaró Daniel con una autoridad que nunca le había escuchado antes. Hoy cruzaron una línea que no deberían haber cruzado jamás, ni siquiera en sus peores pesadillas. ¿Y exactamente cuál línea es esa?, preguntó mi padre con esa voz condescendiente que había perfeccionado durante décadas. La voz que usaba cuando creía que alguien estaba siendo completamente irracional y dramático. Daniel lo miró directamente a los ojos sin pestañear. La línea que separa la disfunción familiar de la crueldad sistemática. La línea entre las bromas pesadas y el abuso emocional deliberado. El silencio que siguió fue tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo como un tambor de guerra. No voy a permitir que vengas a nuestra casa a faltarnos al respeto de esta manera. Intervino mi madre con esa voz fría como hielo que recordaba vívidamente de mi infancia. La voz que usaba cuando yo había cruzado la línea y necesitaba ser puesta en mi lugar. Daniel se giró hacia ella con una sonrisa que no llegaba ni remotamente a sus ojos. Una sonrisa que prometía consecuencias. Y yo no voy a permitir ni un segundo más que falten al respeto a mi esposa. En esta casa, en ninguna casa, en ningún lugar del planeta. Su voz había ganado un filo que cortaba el aire como una navaja afilada. Son cosas normales de hermanas. Intentó minimizar mi padre, gesticulando con su copa como si fuera una varita mágica que pudiera hacer desaparecer todo el conflicto con un movimiento elegante. Siempre han tenido sus pequeñas diferencias. No es para tanto, Daniel. Las familias tienen roces. No, respondió Daniel con una firmeza que cortó el aire como un hacha. Esto no son cosas de hermanas. Esto no son roces familiares. Esto es crueldad sistemática, deliberada, sostenida durante años. Valeria soltó una risa forzada que sonó más como el ladrido de un perro herido. «Ay, por favor, Daniel. Estás siendo increíblemente dramático», dijo con esa voz condescendiente que había usado conmigo durante décadas.
¿De verdad vas a venir aquí en plena noche navideña a hacernos un escándalo por una pequeña broma entre hermanas? ¿Una broma? Daniel sacó su teléfono del bolsillo interior de su abrigo, con movimientos deliberados y calculados. Sus dedos se movieron rápidamente por la pantalla iluminada, y cuando encontró exactamente lo que buscaba, subió el volumen al máximo y presionó play sin dudarlo. La voz de Valeria salió clara, fría y completamente audible del pequeño altavoz. No vuelvas a entrar. El audio se reprodujo en el silencio helado del umbral como una campana de funeral. 5 palabras que resonaron en el aire nocturno, rebotando contra las paredes de la casa, contra sus conciencias, contra cualquier defensa que pudieran haber construido. Mis padres palidecieron instantáneamente, como si hubieran visto un fantasma. Mi madre se llevó una mano al pecho, como si le hubieran disparado. Mi padre casi deja caer su copa de cristal, sus manos temblando visiblemente. Valeria se quedó completamente muda, su boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua, buscando desesperadamente palabras que no venían. ¿Eso les parece una broma familiar?, preguntó Daniel, guardando el teléfono en su bolsillo con movimientos deliberados. ¿Les parece normal y cariñoso enviarle un mensaje así a un miembro de su supuesta familia? ¿Cuándo había grabado eso Daniel? ¿Cuándo había empezado a documentar lo que me hacían? ¿Había estado coleccionando evidencia sin que yo lo supiera? ¿Cuánto tiempo había estado preparándose para este momento? La realización me golpeó como un rayo que ilumina toda una tormenta. Daniel había estado protegiendo evidencia. Había estado preparándose para esta guerra durante mucho más tiempo del que yo imaginaba. Yo no quise decir exactamente, comenzó Valeria, pero su voz sonaba patética ahora, como la de una niña que había sido sorprendida robando galletas del tarro. Toda su arrogancia anterior, toda su superioridad cuidadosamente construida, había desaparecido completamente. ¿No quisiste decir qué exactamente?, preguntó Daniel con esa calma mortal que de alguna manera era más aterradora que cualquier explosión de ira. ¿No quisiste decir exactamente, palabra por palabra, lo que acabamos de escuchar salir de tu boca? Valeria quedó completamente muda. Por primera vez en toda su vida perfectamente orquestada, no tenía una respuesta cruel preparada, no tenía una justificación elaborada, no tenía una manera inteligente de voltear la situación para hacerse la víctima incomprendida. La tensión creció como un volcán, a punto de hacer erupción, como una bomba de tiempo llegando a cero. Podía sentir a mis padres desesperándose por encontrar una manera de salvar una situación que se había salido completamente de su control, pero por primera vez en sus vidas cuidadosamente controladas, no había manera de minimizar lo que habían hecho. No había manera de hacer que esto se viera normal. No había manera de convertirme en la problemática de la historia, porque Daniel tenía evidencia grabada, porque Daniel había estado tomando nota meticulosa, porque Daniel había venido preparado para una guerra que yo ni siquiera sabía que estábamos peleando. «Miren», dijo finalmente mi padre, con esa voz de quien está tratando desesperadamente de negociar una rendición antes de que llegue la artillería pesada. Tal vez todos nos exaltamos un poquito esta noche. Tal vez podemos sentarnos como adultos civilizados y... No, lo interrumpió Daniel con una firmeza que no admitía discusión, negociación o segundas oportunidades. No va a haber tal vez. No van a haber excusas elaboradas. Y definitivamente no va a haber una segunda oportunidad para repetir este show de crueldad. Su mirada recorrió a cada uno de ellos metódicamente, grabando sus rostros derrotados en su memoria para la posteridad. Porque esto no fue un mal día aislado. Esto no fue un malentendido navideño. Esto ha sido años y años de abuso emocional sistemático. Y hoy fue simplemente la vez que se fueron demasiado lejos y alguien los vio. El silencio que siguió fue total. Absoluto. Como si todo el universo estuviera conteniendo la respiración. Y en ese silencio perfecto, finalmente entendí algo que había tardado exactamente 28 años en comprender. No era mi culpa. Nunca había sido mi culpa. Y nunca más iba a ser mi problema. El enfrentamiento había subido de tono lo suficiente como para que las voces comenzaran a filtrarse por las calles silenciosas del exclusivo barrio donde vivían mis padres. Las casas estaban construidas relativamente cerca unas de otras, y en una noche helada como esta, donde las ventanas permanecían cerradas herméticamente, el sonido viajaba de manera extraña,
rebotando contra las superficies duras del concreto y el ladrillo. Fue cuando Daniel había reproducido el mensaje de audio que noté el primer movimiento en la casa de enfrente. Una cortina que se movía ligeramente. Luego otra. Mrs. Henderson, la vecina de al lado, había aparecido discretamente en su ventana de la sala, fingiendo arreglar sus decoraciones navideñas, mientras claramente prestaba atención a lo que estaba ocurriendo en la puerta de mis padres. El señor García, que vivía 3 casas más abajo, había salido aparentemente a revisar su buzón de correos, pero sus ojos estaban fijos en nuestra dirección. La reputación de la familia Ábalos era algo extremadamente importante en este barrio de clase alta. Mis padres habían cultivado cuidadosamente su imagen durante décadas. La familia perfecta, exitosa, unida. Eran los que organizaban las fiestas de fin de año de la cuadra, los que donaban generosamente para las causas del vecindario, los que siempre tenían su jardín impecable y su casa como salida de revista. Y ahora, esa imagen cuidadosamente construida se estaba desmoronando en tiempo real frente a los ojos curiosos de sus vecinos. Daniel, completamente consciente de la audiencia que se estaba formando, no bajó la voz. De hecho, habló aún más claramente, asegurándose de que cada palabra fuera perfectamente audible. Abandonaron a Lorena afuera con temperaturas bajo cero, declaró sin gritar, pero con una claridad que cortaba el aire nocturno como una campana. La echaron de su propia reunión familiar y la dejaron congelándose en su coche mientras ustedes cenaban adentro. Mi madre entró en pánico. Podía ver en sus ojos la realización de que esto no era una discusión privada familiar. Esto se estaba convirtiendo en un espectáculo público que destruiría su reputación cuidadosamente construida. «Ya es suficiente», susurró urgentemente, intentando cerrar la puerta. «Esto debe discutirse adentro, en privado». Pero Daniel detuvo la puerta con una mano firme, impidiendo que se cerrara. «No», dijo con una calma que de alguna manera era más poderosa que cualquier grito. «Esto se discute exactamente aquí, exactamente ahora, exactamente donde todos puedan escuchar». Su mirada se dirigió brevemente hacia las ventanas donde las siluetas de los vecinos eran claramente visibles. «Ella nunca más pisará esta casa», continuó Daniel, su voz llevando perfectamente en el aire frío. «Hasta que haya respeto real, respeto genuino, no esta farsa de familia que han estado representando durante años». Valeria, que había estado conteniendo su furia durante toda la conversación, finalmente explotó. Su máscara de superioridad se resquebrajó completamente, y lo que salió de su boca fue pura veneno destilado. «Ella no es parte de esta familia», gritó con una voz que se quebró en la última palabra, una voz cargada de años de resentimiento acumulado. «Nunca lo ha sido, nunca lo será». El silencio que siguió fue tan pesado que parecía tener substancia física, tan denso que podía sentirse en el aire, tan absoluto que incluso el viento parecía haber dejado de soplar. Mi padre miró a Valeria con una expresión de horror absoluto, como si no pudiera creer lo que acababa de salir de la boca de su hija perfecta. Incluso él, con todos sus defectos, con todas las veces que me había hecho sentir menos que suficiente, parecía genuinamente shocked por la crueldad desnuda de esas palabras. Los murmullos de los vecinos se hicieron audibles ahora. Voces susurrando entre ellas, comentarios que se filtraban a través de las ventanas abiertas, la inconfundible sensación de que esto se estaba convirtiendo en el chisme del barrio durante los próximos meses. ¿Mrs. Ábalos siempre parecía tan dulce? ¿Esa no es su otra hija? ¡Qué terrible manera de tratar a la familia! Daniel sonrió, pero fue una sonrisa triunfante, no cruel. «Perfecto», dijo con una satisfacción que resonó en cada sílaba. «Porque hoy, aquí mismo, frente a todos estos testigos, ella decide dejar de serlo». Sentí un nudo formándose en mi garganta, pero no era el nudo familiar de la tristeza o la humillación. Era algo diferente. Era fuerza. Era determinación. Era la sensación extraña pero liberadora de finalmente tener permiso para dejar de intentar ganarme un amor que nunca había estado disponible para mí. Valeria se dio cuenta demasiado tarde de lo que había hecho. Sus ojos se movieron nerviosamente hacia las ventanas, donde los vecinos ya no fingían no estar prestando atención. Estaban abiertamente mirando, abiertamente escuchando,
abiertamente juzgando. La máscara dorada que había llevado durante años, la imagen de hermana mayor perfecta, de hija ejemplar, de mujer exitosa y feliz, comenzó a resquebrajarse visiblemente, porque todos habían escuchado exactamente lo que había dicho. Todos habían sido testigos de la crueldad desnuda en su voz. Todos habían visto el momento en que se quitó la máscara y mostró exactamente quién era en realidad. ¿Cuántos años había pasado preguntándome qué estaba mal conmigo? ¿Cuántos años había pasado tratando de ser mejor, más digna, más merecedora de amor? ¿Cuántos años había perdido creyendo que el problema era yo? Pero ahora, frente a toda la cuadra, Valeria había revelado su verdadero ser, y no era hermoso, no era exitoso, no era envidiable, era cruel, era pequeño, era patético. Mrs. Henderson había salido completamente a su jardín frontal ahora, fingiendo ajustar sus luces navideñas, pero obviamente enfocada en cada palabra de nuestro drama familiar. El señor García había llamado a su esposa, y ambos estaban parados en su puerta, sin siquiera pretender que no estaban escuchando. Una pareja joven que vivía al final de la calle había salido a caminar a su perro, pero se habían detenido convenientemente cerca de nosotros. «Miren lo que han hecho», murmuró mi padre, su voz quebrada por primera vez en toda la noche. «Miren el espectáculo que están haciendo». Pero Daniel se giró hacia él con esa mirada implacable que había perfeccionado esta noche. «Nosotros no hicimos este espectáculo», respondió con una claridad que cortaba el aire. «Ustedes lo hicieron cuando decidieron tratar a mi esposa como basura en su propia reunión familiar». Su mirada recorrió a los vecinos que ahora se habían reunido abiertamente. «Nosotros simplemente nos aseguramos de que todos pudieran ver exactamente qué tipo de personas son realmente». Valeria estaba temblando ahora, pero no de frío. Temblaba de la humillación de ser expuesta frente a las mismas personas cuya admiración había cultivado durante años. Temblaba de la realización de que su reputación perfecta había sido destruida en una sola noche. Temblaba de la furia impotente de alguien que finalmente había sido derrotada en su propio juego. «Esto no ha terminado», susurró, pero su voz sonaba hueca ahora, desesperada. Daniel se rió, pero fue una risa sin humor. «Tienes razón», dijo. «Esto no ha terminado». Su mirada se dirigió hacia cada vecino, asegurándose de que todos pudieran escuchar lo que venía a continuación. «Esto apenas está comenzando». Valeria, sintiendo que estaba perdiendo el control de una situación que había dominado durante décadas, decidió ir por el ataque personal. Sus ojos se llenaron de esa malicia calculada que había perfeccionado durante años de destruir la autoestima de otros. «Ni siquiera sabemos realmente quién eres», escupió hacia Daniel, con todo el veneno que pudo reunir en su voz quebrada. «Lorena nunca nos ha dicho exactamente a qué te dedicas. Por todo lo que sabemos, podrías ser cualquier cosa». La implicación era clara, que yo había estado avergonzada de Daniel, que había estado escondiendo algo sobre él, que tal vez él no era lo suficientemente bueno para la distinguida familia Ábalos. Daniel sonrió lentamente, y por primera vez en toda la noche, su sonrisa tenía un matiz de diversión genuina. «Tienes absolutamente razón», respondió con una calma que de alguna manera sonaba peligrosa. Yo tampoco me había presentado formalmente. Con movimientos deliberados, sacó de su billetera una tarjeta de presentación elegante, hecha en papel de alta calidad con letras grabadas en relieve dorado. La sostuvo por un momento a la luz de las decoraciones navideñas, asegurándose de que todos pudieran ver la calidad del material. «Inajando Daniel Rivas Villaseñor», leyó en voz alta, su voz llevando claramente en el aire frío. «Director de Desarrollo de Infraestructura del Estado. Proyecto de modernización del sistema de transporte metropolitano». Valeria tragó seco, visiblemente, audiblemente. Los padres se quedaron completamente mudos, sus rostros pasando por una serie de expresiones: confusión, realización, shock y finalmente horror absoluto, porque acababan de darse cuenta de algo que cambiaría todo. Daniel no era solo un tipo cualquiera con un trabajo decente. Daniel era alguien importante, muy importante. El tipo de importante que aparece en los periódicos estatales cuando se anuncian proyectos de millones de dólares. El tipo de importante que toma decisiones que afectan a cientos de miles de personas.
El tipo de importante que tiene acceso a círculos sociales, políticos y económicos, que la familia Ábalos había estado tratando de alcanzar durante décadas. El proyecto que estoy dirigiendo actualmente, continuó Daniel con una calma que contrastaba brutalmente con el pánico creciente en los ojos de mis padres, tiene un presupuesto de $847 millones. Reporto directamente al secretario de Infraestructura del Estado. Mi madre se llevó una mano al pecho. Mi padre casi dejó caer su copa por segunda vez en la noche. Valeria se veía como si hubiera visto un fantasma. La familia se acaba de dar cuenta, pensé mientras observaba sus rostros descompuestos, de que subestimaron a Lorena de manera catastrófica. No solo me habían subestimado a mí, habían subestimado completamente a mi esposo. Habían tratado como basura a la esposa de uno de los ingenieros más importantes del estado. Mi esposa, continuó Daniel, enfatizando la palabra esposa mientras me tomaba la mano, ha logrado construir todo lo que tiene sin ayuda de ustedes. Su negocio, su educación, su vida, su felicidad, todo lo ha conseguido a pesar de ustedes, no gracias a ustedes. Valeria intentó recuperar algo de compostura, forzando una sonrisa que se veía patética en su rostro descompuesto. «Ay, Daniel», dijo con esa voz dulce que sonaba completamente falsa ahora. «Creo que ha sido todo un gran malentendido. Tal vez nos expresamos mal. Tal vez...» «No», la interrumpió Daniel con una firmeza que cortó sus palabras como una navaja. No fue ningún malentendido. Sacó su teléfono nuevamente, pero esta vez se desplazó hacia una pantalla diferente. Tengo capturas de pantalla de todos los mensajes crueles que le han enviado a Lorena durante los últimos 3 años. Tengo grabaciones de llamadas telefónicas donde la humillan. Tengo documentación completa de un patrón de abuso emocional sistemático. Los rostros de mis padres se pusieron blancos como papel. Esto no fue un malentendido, continuó Daniel. Esto fue crueldad deliberada, sostenida, calculada. Tal vez podríamos hablar de esto en privado, sugirió mi padre desesperadamente, sus ojos moviéndose nerviosamente hacia los vecinos que seguían observando cada detalle del drama que se desarrollaba frente a sus ojos. Daniel se rió, pero fue una risa sin humor. ¿En privado? Su mirada recorrió a los vecinos reunidos, asegurándose de que todos pudieran escuchar lo que venía a continuación. Todo lo que ustedes hicieron fue público, declaró con una voz que resonó en la calle silenciosa. La humillaron frente a familia extendida durante años. La hicieron sentir menos que suficiente en reuniones públicas. La trataron como basura frente a cualquiera que estuviera presente. Su voz ganó fuerza. Las consecuencias también van a ser públicas. Valeria estaba al borde de las lágrimas ahora, pero podía ver en sus ojos que no eran lágrimas de remordimiento o culpa. Eran lágrimas de frustración, de humillación, de orgullo herido. No estaba llorando porque se sintiera mal por lo que me había hecho. Estaba llorando porque había sido expuesta frente a las personas cuya opinión más le importaba. Durante todos estos años, había pensado que Daniel era solo un tipo simpático con un trabajo decente. Nunca le había preguntado detalles específicos sobre su posición. Nunca había presumido sobre él como Valeria presumía sobre su esposo. Porque para mí, él era valioso por quien era, no por lo que tenía. Pero ahora entendía algo más profundo. Daniel había estado protegiendo nuestro matrimonio de esta dinámica tóxica, manteniéndose en un perfil bajo. Había estado observando cómo me trataban. Había estado documentando todo. Había estado preparándose para este momento durante años. No porque fuera vengativo, sino porque me amaba lo suficiente como para asegurarse de que cuando llegara el momento de defenderme, tuviera todas las armas necesarias para ganar la guerra. Mrs. Henderson, llamó Daniel hacia la vecina que había estado escuchando desde su jardín. Usted tiene hijos, ¿verdad? Sí, respondió ella, sorprendida de ser incluida directamente en la conversación. ¿Permitiría que alguien tratara a sus hijos de la manera que esta familia trata a Lorena? Mrs. Henderson miró hacia mis padres, luego hacia mí, luego de vuelta a Daniel. No, respondió firmemente. Nunca. Daniel asintió. Exactamente. Se giró hacia mis padres una última vez. Esta conversación se acabó. Esta dinámica se acabó. Esta farsa de familia amorosa se acabó. Su mirada se dirigió hacia cada uno de ellos individualmente. Y si alguna vez
de alguna manera, intentan contactar a mi esposa para continuar este patrón de abuso, van a descubrir exactamente qué tipo de recursos y conexiones tiene alguien en mi posición. No fue una amenaza, fue una promesa. Tomó mi mano firmemente. Vámonos a casa, amor. Y por primera vez en mi vida, mientras caminábamos alejándonos de esa casa, la palabra casa no se refería al lugar donde había crecido, se refería al lugar donde era amada, se refería al lugar donde pertenecía, se refería al futuro que había elegido construir con alguien que me valoraba exactamente como era. Durante toda mi vida, había sido la hija silenciosa, la que escuchaba sin protestar, la que recibía cada golpe emocional con una sonrisa forzada y un «está bien, así es la familia». Había sido la que siempre cedía, la que siempre perdonaba, la que siempre regresaba pidiendo disculpas por existir. Pero algo había cambiado en mí durante estos minutos, en el umbral de la casa donde había crecido. Algo fundamental, algo irreversible. Di un paso adelante, separándome ligeramente de la protección que Daniel había estado ofreciéndome, y por primera vez en años, todos me miraron, realmente me miraron, no como el problema de la familia, no como la carga emocional, no como la decepción ambulante. Me miraron como si finalmente me hubieran visto. Nunca pedí lujo, dije con una voz que no reconocí como mía propia. Era firme, clara, sin el temblor que siempre había acompañado mis palabras cuando trataba de defenderme. Nunca pedí dinero, nunca pedí regalos caros o vacaciones exóticas o anillos de $45,000. Mi mirada recorrió cada uno de sus rostros, grabando sus expresiones en mi memoria. Solo pedí respeto. Valeria abrió la boca para interrumpir, probablemente para lanzar una de sus respuestas cortantes, diseñadas para hacerme sentir pequeña e irracional. Levanté la mano. Ya no. 2 palabras que cayeron como piedras en agua tranquila. Ya no voy a permitir que me interrumpas cuando hablo. Ya no voy a permitir que conviertas mis palabras en drama. Ya no voy a sonreír mientras me destruyes pedazo por pedazo. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores de esta noche. Era el silencio de alguien que finalmente había encontrado su voz. ¿Quieren saber cómo me han tratado toda la vida? Continué, mi voz ganando fuerza con cada palabra. Déjenme refrescarles la memoria, porque aparentemente han olvidado. Comencé a enumerar, sistemáticamente, años de humillaciones que había guardado en silencio. A los 12 años, en mi cumpleaños, me dieron una taza rota como broma, mientras Valeria recibió un Honda Civic. Todos se rieron. Yo también me reí, porque pensé que era lo que se esperaba de mí. Mi padre bajó la mirada. A los 15 años, cuando necesité $200 para un viaje escolar, me dijeron que no había dinero. Esa misma semana, Valeria recibió $500 para comprarse un vestido para una fiesta. Mi madre fingió sorpresa, como si esta fuera la primera vez que escuchaba esta historia. A los 18 años, cuando me gradué como valedictorian de mi clase, llegaron tarde a la ceremonia porque tenían que llevar a Valeria al salón de belleza. Cuando les pregunté por qué, me dijeron que mis logros no se iban a desaparecer si llegaban media hora tarde. Cada memoria dolía, pero de una manera diferente ahora. Ya no dolían como heridas frescas, dolían como evidencia, como prueba de un patrón que finalmente tenía nombre. A los 21 años, cuando abrí mi negocio de repostería, me preguntaron cuándo iba a buscar un trabajo real. Cuando les dije que estaba ganando dinero, me dijeron que hacer pasteles no era una carrera seria. Valeria se movió incómodamente. A los 25 años, cuando Daniel me propuso matrimonio, la primera pregunta de mamá fue: ¿estás segura de que él realmente te conoce? Como si fuera imposible que alguien me eligiera conscientemente. Mi voz se quebró ligeramente, pero no de tristeza. Se quebró de años de dolor que finalmente encontraban salida. Y hoy, a los 28 años, me echaron al frío porque no era lo suficientemente buena para compartir el mismo aire que ustedes. El padre no podía sostener mi mirada. Sus ojos se dirigían hacia cualquier lugar excepto hacia mí. La madre seguía con esa expresión de sorpresa fingida, como si fuera una actriz en una obra de teatro mal ensayada. Hoy se acaba mi papel como su comodín emocional, declaré con una claridad que me sorprendió a mí misma. Se acaba mi papel como la que siempre perdona,
Se acaba mi papel como la que siempre regresa sin importar cómo la traten. Valeria murmuró algo que sonó como «Estás exagerando», pero su voz había perdido toda su fuerza anterior. La miré directamente a los ojos. Tu risa desde la ventana de la cocina mientras yo me congelaba afuera no fue exageración. Respondí con una calma que la desarmó completamente. Tu mensaje diciéndome que no volviera a entrar no fue exageración. Tus años de comentarios diseñados para hacerme sentir como basura no fueron exageración. El silencio que siguió fue cortante, absoluto, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para presenciar este momento. Tomé la mano de Daniel, sintiendo su fuerza, su apoyo, su amor incondicional fluyendo hacia mí. Hoy elijo una familia que no me odie. Esas palabras salieron de mi boca con una finalidad que resonó en el aire frío. Elijo una familia que celebre mis éxitos en lugar de minimizarlos. Elijo una familia que me apoye cuando estoy triste en lugar de decirme que soy dramática. Elijo una familia que me incluya en lugar de buscar excusas para excluirme. Mi mirada recorrió cada uno de sus rostros una última vez. Y ustedes no son esa familia. Daniel apretó mi mano, y pude sentir su orgullo, su admiración, su amor radiando hacia mí como calor en esta noche helada. Nunca lo han sido, continué, mi voz ahora completamente firme, y después de 28 años de intentar ganarme un lugar en sus corazones, finalmente entiendo que el problema nunca fui yo. Valeria tenía lágrimas en los ojos, pero incluso ahora, incluso en este momento de verdad absoluta, podía ver que no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de frustración, porque había perdido el control. Lágrimas de humillación, porque había sido expuesta. Lágrimas de alguien que se daba cuenta de que había perdido su juguete favorito para romper. El problema, dije mirándola directamente, siempre fueron ustedes. Me giré hacia Daniel. Vámonos a casa. Kay. Y mientras caminábamos hacia nuestro futuro, alejándonos de mi pasado, sentí algo que no había sentido en 28 años. Paz. Completa y absoluta paz. Mientras Daniel y yo caminábamos hacia nuestros coches, pude escuchar el murmullo creciente de los vecinos que habían presenciado todo el confronto. Sus voces se mezclaban en el aire frío, creando una sinfonía de juicios que sabía cambiaría todo para la familia Ábalos. Nunca había visto algo así. Esa pobre muchacha. ¿Cómo pueden tratar así a su propia hija? Y pensar que siempre parecían tan perfectos. Mrs. Henderson ya estaba en su teléfono, probablemente llamando a su hermana que vivía al otro lado del barrio. El señor García había entrado rápidamente a su casa, seguramente para contarle a su esposa cada detalle jugoso. La pareja joven que había salido a caminar al perro ya no fingía discreción. Estaban abiertamente discutiendo lo que acababan de presenciar. No sabía en ese momento que Mr. Rodríguez, el vecino de la casa de enfrente, había grabado los últimos 10 minutos del confronto en su teléfono. No sabía que al día siguiente, el audio de Valeria gritando «Ella no es parte de esta familia» estaría circulando por los grupos de WhatsApp del barrio. No sabía que para el fin de semana, alguien habría subido el video completo a TikTok con el título «Karen Rica abusa de su hermana en Navidad». Lo que sí sabía era que algo fundamental había cambiado esa noche, no solo en mí, sino en la manera en que el mundo veía a la familia Ábalos. 3 días después, Daniel me mostró las redes sociales. El video había obtenido 2.3 millones de visualizaciones. Los comentarios eran brutales. ¿Qué familia más tóxica? Esa hermana mayor es un monstruo. Los padres son igual de culpables. Espero que Lorena nunca regrese con esa gente. Pero los efectos no se limitaron a las redes sociales. En una semana, Valeria había perdido 3 contratos importantes en su firma de relaciones públicas. Sus clientes, todos ellos empresas que valoraban la imagen familiar positiva, no querían asociarse con alguien que había sido viral por crueldad familiar. Mi padre perdió la oportunidad de renovar un contrato de consultoría de $500,000 con una empresa que había visto el video y decidido que no querían trabajar con alguien con valores familiares cuestionables. Mi madre fue discretamente excluida de su grupo social exclusivo después de que una de las integrantes le dijera que tal vez necesitaba tiempo para reflexionar sobre las prioridades familiares. La familia Ábalos, que durante décadas había sido sinónimo de éxito y respetabilidad en su círculo social,
Se convirtió en sinónimo de arrogancia, clasismo y crueldad familiar. Valeria me envió 47 mensajes durante el primer mes. Los ignoré todos. Al principio eran mensajes furiosos, llamándome dramática, diciendo que había arruinado a la familia. Luego se volvieron suplicantes, pidiendo que habláramos como adultas. Finalmente se volvieron desesperados, ofreciendo disculpas que sonaban huecas porque venían acompañadas de justificaciones. Perdón si malinterpretaste. Perdón si fuimos muy directos. Perdón si te lastimamos sin querer. Nunca fue. Perdón por años de abuso sistemático. Nunca fue. Perdón por tratarte como basura. Nunca fue. Perdón por hacerte sentir que no merecías amor. Daniel fue mi roca durante esos primeros meses difíciles. Cuando yo dudaba si había hecho lo correcto, él me recordaba el audio de «No vuelvas a entrar». Cuando yo me sentía culpable por el daño a su reputación, él me recordaba que ellos habían elegido comportarse de esa manera frente a testigos. «No arruinaste nada», me decía mientras me abrazaba en las noches cuando la culpa me atacaba. Simplemente dejaste de proteger su secreto. Comenzamos a crear nuestras propias tradiciones navideñas. En lugar de la tensión y la crueldad disfrazada de bromas familiares, teníamos cenas tranquilas donde realmente hablábamos, realmente nos escuchábamos, realmente nos celebrábamos mutuamente. 6 meses después, mis padres intentaron hacer contacto. Una carta entregada en mano, porque habían bloqueado mis números de teléfono. Querida Lorena, creemos que ha pasado suficiente tiempo para sanar las heridas. No la terminé de leer. La tiré sin leer el resto, porque finalmente entendí que ellos no querían sanar. Querían volver al status quo. Querían que regresara a mi papel de víctima silenciosa. Querían que fingiera que nada había pasado. Y yo ya no estaba dispuesta a fingir. Inicié terapia con una psicóloga especializada en trauma familiar. Por primera vez en mi vida, tuve un espacio seguro donde podía explorar años de abuso emocional sin que me dijeran que estaba exagerando o siendo dramática. Aprendí palabras para experiencias que había vivido pero nunca había podido nombrar. Gaslighting, triangulación, chivo expiatorio, abuso narcisista. Aprendí que no era mi responsabilidad mantener unida a una familia que había elegido excluirme. Aprendí que el amor real no viene con condiciones, humillaciones o pruebas constantes de valía. Aprendí a ponerme como prioridad por primera vez en mis 28 años de vida. Un año después, en Nochebuena, Daniel y yo estábamos decorando nuestro primer árbol de Navidad juntos. No había tensión. No había crueldad disfrazada de humor. No había comparaciones. No había humillaciones. Solo había amor. Amor real. Amor incondicional. Amor que no necesitaba ser ganado o probado. Me despedí emocionalmente de la versión rota de mí misma que había pasado décadas tratando de ganar migajas de afecto de personas que habían elegido odiarme. Cerré el capítulo definitivo con mi familia de origen. No con venganza, no con crueldad, sino con la comprensión tranquila de que merecía mejor. Y que mejor no era algo que tenía que pedirles a ellos que me dieran. Era algo que podía elegir para mí misma. Nochebuena ya no era una noche de dolor, ansiedad y humillación. Ahora era una noche de paz, elección y amor verdadero. Y por primera vez en mi vida, esa paz no dependía de nadie más que de mí misma. Había elegido mi familia, y mi familia me había elegido a mí. Finalmente, después de 28 años, estaba en casa. Si esta historia te impactó, deja tu like y suscríbete ahora mismo. Y no esperes más. Haz clic en el video que acaba de aparecer en tu pantalla y disfruta la próxima historia. Hasta allá.